Status Nurse, su podcast de enfermería, práctica avanzada y especialización. Gracias por el apoyo que nos han brindado, sus comentarios, sugerencias. Recuerden, por favor, darle a la campanita, suscribirse al canal para poder seguir creciendo y llegar a más personas. Saludos, Alexia. Hola, hola, qué bueno que estamos juntas de nuevo. Gracias por estar conmigo. Y hoy tenemos un invitado especial. Es un recién graduado de la maestría de Family Nurse Practitioner. Su nombre es Alex Rosado. Bienvenido. Buen día a ambas. Gracias por la invitación. Claro Gracias que por sí. estar aquí, Alex. Sí. Alex, además de ser un recién estudiante graduado de práctica avanzada, tiene una trayectoria un poco diferente a lo que usualmente estamos aquí acostumbrados a escuchar, que son carreras largas de enfermería. Él tiene una carrera militar. Correcto. Háblanos un poco de eso. Pues mi bagaje, ¿verdad? Que llevo en el campo de la salud viene 25 años atrás. A los 18 años, cuando me gradué de high school, ingreso al ejército como combat medic. Eso es médico de combate o paramédico. Y de ahí empieza mi amor hacia el campo de la salud. También vengo de una mamá que es enfermera, que eso aporta un poquito. Ah, no, ya lo dijiste todo. Esa ya. es trampa. Ya, no. Y entonces ahí inicia mi trayectoria. Actualmente cuento con 25 años de servicio, de los cuales 19 son activos. Estoy a ley de un añito para graduarme ya, para retirarme. Wow. Y iniciamos esta... Ah, no, pero tú estás muy joven para retirarte, ¿eh? Pues por eso mismo acabo de terminar esta maestría. Y luego de ahí, pues hago mi asociado en el 2012, termino mi bachillerato en el 2014. Y ya cuando entro esta ventana de los 5 años para retirarme, pues digo, puedo hacer algo más. Claro. Inicio una maestría con especialidad de adulto viejo y rol en educación con miras a dar clases. Todo esto en enfermería. En enfermería. Y luego entonces dije, cuando terminé esa maestría, dije, yo puedo hacer un poquito más. Y entonces inicio el proceso de matricularme en práctica avanzada de enfermería con rol de familia y terminamos ahora en mayo. Pero práctica Felicidades. avanzada, sí. ¿Qué te motivó? ¿Qué otra cosa? ¿Qué recibiste para seleccionar específicamente la práctica avanzada? ¿O fue como que de repente? Pues mira, yo tengo contacto con la práctica avanzada de enfermería desde una clínica en Irak. Cuando yo estaba en Irak, yo tuve una experiencia directa con Physician Assistants, que eran los que trabajaban con nosotros 24/7, y en las rotaciones de proveedores que venía, llegó una Nurse Practitioner. Y yo no sabía, era la primera vez que yo tenía ese contacto, y yo ver la forma en que ella manejaba a los pacientes era bien diferente a lo de un proveedor normal. Esa empatía, ese contacto con esos pacientes era diferente, el approach era un poquito más humano. Y desde ahí yo dije, ¿cómo será ser Nurse Practitioner? Qué Y me chévere. quedé con esa espinita. ¿En qué año fue eso? 2005-2006. Wow. Nice. O sea, 10 años antes de que se hiciera la práctica avanzada aquí, ley. Correcto. Ya 19 años Correcto. en total. Wow. O sea, que Interesante. mira cómo estaba el mundo ya hace 19, 20 años En Irak. en Irak. En Irak. Pero mira, esas son historias que a mí me gustan porque quedaste marcado Quedé marcado. en ese momento. Bien marcado. Porque hay gente que queda marcado de otra manera. Pero tú quedaste Correcto. bien marcado. Y eso se quedó en tu corazón. Eso caló profundo en tu corazón. Porque lo lograste, lo tuviste ahí. Entonces lo comenzaste y ahora estás en ese proceso Correcto. de terminarlo. Entonces, cuando te matriculas al programa de maestría de Family Nurse Practitioner, ¿cómo empieza a cambiar tu visión clínica del paciente, del cuidado? ¿Cómo te impacta? Pues me impacta porque uno como enfermero de práctica de todos los días no se da cuenta de todo el conocimiento que uno tiene. Y cuando tú empiezas a estudiar, todo como que entrelaza. Y tú dices, yo hago físicos, yo receto estos medicamentos con el doctor, o los doy estos medicamentos, o los administro. Y cuando empiezas a estudiar, tú dices, yo tengo el potencial, yo puedo hacer Claro. esto. Y te das cuenta y te motivas a seguir aprendiendo más y más cosas. Qué bien. Y cuando comenzaste, seguía como, yo digo, la cajita de Pandora, a destaparte conocimiento, adquirir mucho más conocimiento. ¿Te daban flashback de la clínica de Irak? Siempre dan flashback como todo Pero en el veterano. sentido no, con la nurse practitioner que tú conociste allí. O Claro. sea, ¿te viste como ella allí? Sí, me sentía que el approach que yo debía tener hacia el paciente
debía ser humano, Mm. más Tú tienes esa completo. línea ya. Sí, no ver el paciente como meramente alguien que vengo y yo receto y lo curo y ya. No, es como que ese contacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Tú te sientes bien? ¿Qué más puedo hacer por ti? Ese es el approach Esa es la diferencia. Y esa es eso es la lo que, eso es diferencia. lo que la gente busca hoy día. Esos son los profesionales que necesitamos en nuestra sociedad. Y hablábamos, em, gente que aprende a escuchar, que sepa escuchar, que no necesariamente llegue y haga un, dos, tres, porque para eso ustedes los entrenan, para eso entrenan en Nurse Practitioner en términos del historial físico. ¿Qué fue lo que más te gustó de eso que cogiste? Pues en el año de rotaciones médicas, yo me di Ujú, a la tarea de pasar por muchas cosas. Tú sabes que la universidad ujú. muchas veces te pone con un Preceptor. proveedor, con un Ajá, preceptor y la gente se hace clic y se queda Y se queda tranquilito. ahí. No, pues yo traté siempre de rotar. muy bien. So, Mm. yo hice mi primera práctica en un centro 330, que es bien movido, cuidado Sí. primario, luego roto con una pediatra, luego roto en Mm, una clínica que era más control de peso estético y Ujú. cositas más de medicina primaria, y luego roto con un geriatra. Y a sorpresa mía, la rotación de pediatría me destruyó. Yo pensaba que a mí no me gustaba tocar pacientes pediátricos por lo sensitivo, pero cuando voy y hago pediatría, es la población más linda. Es una población bien bonita. Eso sí, tienes que tener el tacto de lidiar con papá y mamá también. Claro. Y que por eso lidiar que a con... veces la gente lo piensa. Correcto. Sí. Pero cuando ya estás en el lado de proveedor, es bien bonita. Te descubriste algo nuevo. Descubrí algo nuevo, Qué lindo, que puedo hacerlo con bello. vocación. Qué bien. Sí. Y de eso Mira. se trata, que uno, fíjate, tú saliste de tu zona de, es que yo me imagino en la universidad tú tratando igual de moverte, no quedarte cómodo. Y eso pasa mucho, y es bueno que la gente lo sepa porque tenemos que constantemente estar saliendo de nuestra zona de confort, Ujú. porque a la que uno se acomoda, uno se embota, Así mismo, ¿eh? o uno no aprende, uno no aprovecha las oportunidades y el enriquecimiento académico que uno debe tener. Entonces Ujú. tú sales con unas experiencias básicas que te va a tomar como que más tiempo en tú como que despegar, pero al tú hacer eso, estos son hints que están dando. Alex, estos son hints, no se acostumbre, muévase. Si usted quiere practicar, aprender, muévase, no se quede donde usted esté cómodo. Pues eso te impulsa entonces a otras cosas que aunque quizás no estés en pediatría como tal o no te Correcto. quedes en esa práctica con un proveedor pediatra, por decirlo de esa manera, pero descubriste algo diferente y cambiaste tu perspectiva. Es como la perspectiva de cuando uno viene creciendo y uno dice que no le gustan las matemáticas. Exacto. Lo mismo. Algo No te así. Lo cierres, mismo. no te cierres. No. Y si vemos las personas que han pasado por aquí, por el podcast, todos han tenido estímulos diferentes. Él viene de la carrera militar, que yo no había tenido la experiencia de tener a alguien aquí con ese trasfondo, pero hemos tenido personas que por una crisis que vieron una persona en un arresto respiratorio, se estimularon a estudiar anestesia, porque cuando estaban desde otra profesión o otro grado de enfermería no podían hacer mucho más con eso. Entonces, entre otros ejemplos, que uno no debe compararse con otros. Tú eres tú versus tú. Entonces, ahora estás preparándote para el examen board. Para el board. Cuéntame, ¿cómo te va con eso? Pues bien shocking. Es bien una experiencia chocante porque tú vienes de recibir adiestramiento por 2 años, tener una experiencia clínica, y Ujú. cuando tú abres el libro para estudiar, tú dices, me siento como nuevo. Y entonces es una de las experiencias, ¿verdad? Más que te hace sentirte y te pone más humilde en cuanto a lo Ujú, que yo sé y lo que yo necesito y qué ujú, herramientas yo necesito. Yo creo que eso sería un consejo útil para los estudiantes nuevos, Ujú. sería que cuando tú estés discutiendo en clase con tu profesor, esos temas ya tengas el libro de estudiar para el board. So, cuando Mm, tú tienes ese libro y estamos discutiendo cardio, estamos discutiendo nice. medicamentos de arritmia o medicamentos, tú tienes el libro del board y tú te vas claro. familiarizando con todos estos términos y las preguntas y el approach que hace el board. So, cuando tú te sientas a estudiar como yo ahora, no pasas esta. Claro que sí. Te Ahora que pregunta tú de lo dices, examen. es que tiene todo el sentido. Que tú, mientras estés haciendo la maestría, tengas el libro de tu board o el repaso que decidas comprar Correcto, y ir engarzando esos conocimientos con las clases, porque vas correcto. dirigido realmente a las estrategias del examen y sobre todo
no estudiar por pasar un examen solamente, No, sino no. estudiar para entender realmente la patología, la farmacología, los hallazgos en el examen Todo. físico. Realmente en el proceso para yo estudiar, yo me enamoré aún más de la profesión porque podía ver con detalle qué era lo que estaba pasando a nivel fisiológico dentro del paciente y cómo eran las terapias, cómo funcionaban. Realmente a mí el proceso de estudiar para el examen me gustó mucho más por lo que aprendí. Pues en cambio a mí es esta relación de amor y odio. Yo te tengo que decir que cuando yo termino, cojo una semana Sí. de descanso, dije no quiero tocar ningún libro. Y cuando Ujú. yo abro el libro, Eso es saludable. cuando yo abro el libro y empiezo por el primer capítulo, la frustración fue como que de inmediata, como que no lo sé, no me lo voy a aprender, déjame, y tuve que hacer una pausa otra vez. Te Sí. bloqueaste, Sí, exacto, te tuve que hacer una bloqueaste. pausa otra vez y dije, no, 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 tú lo sabes. Y ahora que ya voy por el capítulo 4, 5, 6, ahora entonces entré esa relación de amor, como que yo puedo manejar esto, yo Claro. conozco esto, conozco los hallazgos clínicos, conozco la primera, segunda y tercera línea. Sí, So, sí. Y además que ya también uno va identificando qué área le va gustando. Yo correcto, vivo apasionada por la salud renal, llevo muchos años en esto, pero eso me lleva a también estudiar mucho la parte cardiológica, porque ¿verdad? Hay mucha conexión cardiorrenal. ujú, Pero uno va identificando también cuáles son esos nichos que atraen más correcto. a uno. Dentro de esos nichos, yo te puedo decir que a mí la medicina primaria me encanta. Me encanta Es la el base. contacto directo con ese paciente, me encanta. Pero dentro de la evolución que tengo, pues dentro del ejército yo tengo, ¿verdad? Unos cursitos. Yo tuve que hacer un año de terapia física, de asistente de Ujú. terapia física, Mm. y toda la parte musculoesqueletal yo la domino. So, si me fuera a mover dentro de este campo, me gustaría moverme a la medicina del dolor. Mm. Ese campo me encanta, porque yo puedo impactar al paciente ya. Y cambiar todo el estilo de vida de ese paciente. Un Claro. paciente con dolores crónicos, tú vienes y lo ayudas con un bloqueo, con diferentes tipos de medicamentos y el Sí, paciente mejora. la calidad de vida, devolverle la Correcto. calidad de vida a las personas. Claro que Y sí. medicina, y estaríamos hablando también de ejercicios físicos o terapias, o cómo sería. Pudiese ser una integración Ok, entre lo que es la terapia física y la medicina del dolor. Es un balance, claro, siempre es un balance, es como todo, ¿verdad? El ortopeda con el fisiatra y este nice. equipo multidisciplinario que se integra para la salud del Sí. paciente. Y Te además, quería preguntar, mira, y esa pregunta siempre me viene a la mente, porque cuando uno cambia de rol o cuando uno se adentra a información nueva, ¿cómo tú puedes ver el antes y el después? Antes de tú comenzar a estudiar y ahora que ya tú estás en este proceso donde ostentas por el board, ¿cuánto ha cambiado tu mentalidad? Pues cambia grandemente porque la responsabilidad aumenta. ujú, Ya no eres tú el que coge la orden y la ejecuta Eres tú y le que pasamos la responsabilidad al doctor. ya. Ya eres tú. La responsabilidad es tuya. So, tú tienes que tener el conocimiento y ese sentido de responsabilidad que tú tienes con la salud de esa persona cambia totalmente. Cambia totalmente. Yo entiendo que para estudiar esta profesión muchas personas lo hacen por dinero, por flexibilidad, pero tú tienes que tener en tu corazón un ápice de vocación. Tú tienes que tener la Debe haber vocación algo. ahí, tienes que tenerla porque si no, y entonces con esa ápice de vocación o esa pizca de vocación viene ese sentido de responsabilidad tan grande que tú tienes con esa ujú. persona. Cuando estabas en tus prácticas e intervenías con las personas, ¿cómo ellos te percibían? Pues siempre tuve buena relación con mis preceptores, con los pacientes, y era bien approachable. Es como te dije, no porque yo estoy aquí y estoy en el lado de proveedor, mi ego o tengo que verme más grande. No, sigo siendo el mismo humilde que vengo por aquí y trato a las personas igual, Ujú, ¿entiendes? Tratar las personas igual. Eso cambia totalmente la estructura de cómo yo visualizo ujú. el proveedor perfecto. Y el clic, obviamente, también de cómo hablar a los pacientes, porque ahora tú tienes un poquito más de autoridad, Correcto. en el buen sentido, ¿no? Ujú. Como hablamos del conocimiento ya y en términos de la dirección que tú le vas a dar, las recomendaciones, dependiendo de la intervención. Y así es como ellos, cuando uno le habla, ellos entienden cuál es nuestra postura, porque cuando uno le habla que uno sabe lo que tú le estás diciendo, pues ellos no te van a hacer caso. Pero cuando tú tienes un plan establecido y hacia eso ustedes lo entrenan, ustedes conocen cómo lo van a hacer, me imagino que entonces ese mismo es
la aceptación que ellos tienen. Correcto, es integral como parte del proceso, no que ellos aprendan de ti, sino que tú aprendas de ellos. Y eso hace el clic con el paciente, que tú te sientes y te muestres interesado en su condición y cómo mejorarla. No que te sientes y le hagas una receta y vámonos. No, tú te sientes comprometido con él y eso hace que el paciente se interese más en compenetrar contigo y hacerte más caso. Y ser más adherente a su Correcto. tratamiento, porque a las personas le tiene que hacer sentido lo que le estás ofreciendo. Sí. Le tiene que hacer sentido el tratamiento para que la adherencia Correcto. exista. Y realmente la chispa que trae enfermería a ser proveedor más ser enfermero de base, ya vas con un tacto diferente, escuchas al paciente más, tienes ese bagaje de como ir envolviendo al paciente en la dinámica para que él se comprometa más con el Correcto. cuidado. Entonces, ¿cuáles han sido los retos mayores en esta transición tuya como militar, enfermero generalista, ahora a CRMP? Pues es la complementación de roles. Yo entiendo que Ujú. complementar todos los roles, cuando tú tomas la decisión de estudiar práctica avanzada, es una decisión un poco difícil, porque pones en la línea muchas cosas. Yo soy padre de 2 niñas Ujú. hermosas, esposo, trabajo como militar y estudiante. So Ujú. es ese cambio de roles Ujú. tan activo Sí. compromete. En el caso mío, yo como soy militar, pues ya pongo en sacrificio, muchas veces tengo que estar 2 semanas fuera, un mes fuera, Ok. y ya ese rol mi esposa lo cubre bastante bien. Pero dentro de todo lo demás, de papá, a veces mi nena tenía que esperar hasta las 9 de la noche para que yo le ayudara a hacer algo de matemática, Mm. porque es bien difícil. Ese cambio de roles es el reto más difícil que uno tiene que hacer. Yo creo que lleva el compromiso y lleva una conversación con las Claro. personas y tu entorno para tener esa columna vertebral de support que tú necesitas. El apoyo de la familia es Sí, instrumental en esto. y como bien lo acabas de explicar, no eres tú solo. No sé. Eres tú y quienes te rodean y tu familia, que debe representar una motivación primero y un apoyo, porque si no, Correcto. no lo puedes lograr. Y si uno no está en paz con uno y con su entorno, mucho menos va a poder cambiarle la vida a No, nadie. no, así mismo ¿Cuánto es. tiempo te tomó hacer la maestría? 2 años. 2 años. 2 años. Y esa carga, en términos de crédito, esa carga académica, ¿cómo era? ¿Cada 3 meses o Cada cada 3 6 meses, meses? sí, cada 3 meses. Por semestre como tal, pues era una carga de 14, 15 créditos. La cosa se complica cuando haces las rotaciones clínicas. Cuando tú entras a las rotaciones clínicas, ahí todo cambia, porque son 3 días a la semana que tú tienes que ir. Muchos de los centros de preceptores solamente proveen de lunes a viernes, son pocos los que puedes Ujú. hacer overnight. Ujú. El primer año básicamente todo didáctico, el segundo año ya tú tienes que... Y Sí. ahí es que fallamos, yo creo que no hacemos los ajustes y por eso perdemos casi el 50% de las clases cuando cambiamos a la área clínica. Porque no Mm. todo el mundo tiene compromisos financieros, compromisos con la familia y cuando tú Sí. dices tengo que estar 3 días fuera del trabajo, los patronos no te dejan estar 3 días fuera del trabajo. Ujú. So, los ajustes que tú haces impactan directamente el bolsillo Claro. y entonces Sí. Yo tuve la ventaja de que pude trabajar a la misma vez, hice arreglos y hacía una jornada laboral hasta las 3 de la tarde y ya a las 3:30 estaba en el escenario de práctica, allí estaba hasta las 10, yo estaba con una doctora que se quedaba allí hasta lo último y realmente así fue que lo pude lograr. Hay es que hacer difícil. sacrificios, esto es una Sí, realidad. y como bien mencioné, es como también desde el principio visualizarse y saber lo que incluye todo. Y uno comenzar a hablar desde el principio, quizás hablar también con el patrono. Obvio, hay muchos que quizás no, pero te puede dar el tiempo de moverte o de irte a otro lugar o de trabajar dentro del mismo lugar donde está. Y es hablar, es comunicarse Comunicación. para uno poder prepararse. No es simplemente llegar y, no, usted prepárese cuando usted quiere estudiar, mire todos los elementos, su familia, su trabajo, porque tampoco no podemos dejar de generar nuestros ingresos. Porque eso se traduce en que no pago la luz, no pago el agua, Claro, Así mismo, no, así no mismo. pago el internet con definitivamente. el que hago Así las mismo. asignaciones y organizarse porque no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Correcto. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir antes de matricularte en esa maestría? Pues fíjate, como
me haces la pregunta como te contesté ahorita. Me hubiese gustado recibir un consejo de la clase pasada o de algún profesor de que compra el libro para estudiar para el board. Mientras vas discutiendo los capítulos, vas familiarizándote con los temas. Escuchen. Y lo otro es tu estructura. No te planifiques para esta clase, para este término. Planifícate para 2 años. Planifícate que hay una residencia, que hay unas áreas clínicas que hay que cumplir y que hay un horario. Sí, Y mira todo tu entorno, cómo esto afecta donde tú estás hoy. claro. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres impactar? Yo sé que ya me has dicho mucho, pero ¿cómo te ves en términos de la sociedad con todo lo que has aprendido una vez ya termines tu board? ¿Cómo te quieres ver? Pues yo llevo 25 años de carrera como militar. Yo le debo mucho al ejército, ¿verdad? Porque me ha dado un techo, me ha dado comida, me ha dado estructura. Yo entiendo que una vez yo tome este board, yo puedo servir, pero como contratista y proveedor a las mismas personas del ejército. Entiendo sus quejas, entiendo por lo Bueno, que pasaron, entiendo mucha empatía con ellos y yo creo que yo puedo ayudarlos, impactarlos como del lado del proveedor. Ahora yo puedo sentarme con claro. ellos y decirle, yo estuve ahí, Bueno, Tiene todo cuéntame. el sentido. buenísimo. Que también lo necesitan muchísimo, Correcto, porque Así los vemos es. siempre fuertes, decididos, estructurados, disciplinados, pero aún así también vulnerables, correcto. pues por todo lo que A lo que se a lo exponen. que se Ujú, exponen y no podemos perder de perspectiva que somos seres humanos correcto, que también necesitamos. Y tú estando allí y ahora volver y para poder dar ese servicio, conociéndolo, eso es un must, de verdad que correcto sí. que sí. Te deseamos mucho éxito en Así eso. Gracias. es. Te vemos allí ya en tu rol, en todo su apogeo y te deseamos mucho éxito. Gracias. Unas palabras finales que le puedas compartir a los futuros nurse practitioners que están aquí escuchándote. Bueno, amigos, si usted está ahora mismo en una sala de emergencia, si usted está ahora mismo en un intensivo, en una telemetría, en una práctica de familia, no dude de su conocimiento. Si usted quiere dar este paso adelante, hágalo. Ahora mismo en Puerto Rico nosotros contamos con nurse practitioners licenciados con menos de 200. Y necesitamos crear esta conciencia a todos estos doctores de que nosotros no vinimos a usurpar ningún trabajo. Nosotros vinimos a colaborar con ellos y a maximizar no solamente su práctica, sino la salud del pueblo puertorriqueño. Así que vamos a unirnos y vamos a estar todos aquí y demos ese paso adelante para mejorar a Puerto Rico overall. Qué lindo Así. mensaje. Muy bien. Esperamos que haya tomado nota. Revise el episodio de nuevo, escúchelo, compártalo por favor. Gracias a Alex por estar con Gracias. nosotros y abrir su corazón. Esperamos que podamos estar juntos nuevamente en otro episodio. Por favor, denle a la campanita, suscríbase, denos un like, comparta la información. Escríbanos si tiene algún comentario, si desea que hablemos de un tema en específico o si tiene alguna pregunta para Alex, hágasela, que nosotros se la haremos llegar. Bueno, Así es. muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que estemos juntos en otro episodio de Altus Nurse. Altus Nurse. Hasta luego. Gracias. ¿Cuánto duró?